¿Por qué te va mal si eres cristiano? ¿Te has preguntado? Y una respuesta posible a esta pregunta puede ser las consecuencias de nuestras acciones. A veces las dificultades, esas dificultades que enfrentamos todos los días, son el resultado de nuestras propias decisiones y acciones. En 1 Pedro capítulo 3, versos 10 y 11, Pablo escribe: en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Aquí Pedro, en estos pasajes, nos insta, por supuesto, a refrenar nuestra lengua del mal. Nos insta a apartarnos del mal, haciendo el bien y buscando la paz. Si no seguimos estos principios, podemos enfrentar consecuencias negativas. Pregúntate si estás en esta situación en donde las cosas te van mal. ¿Por qué te va mal si eres cristiano? Y verdaderamente esta es una pregunta que seguramente millones de cristianos en todo el mundo se hacen, no solamente vos. Y ¿sabés lo maravilloso? Es que la respuesta está en la palabra de nuestro Dios. Amén. Y no podemos negar que es triste escuchar las historias de vida de muchos cristianos. No estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo, sino de muchos cristianos que están pasando por situaciones muy difíciles, situaciones complicadas en sus familias, en sus matrimonios, en sus finanzas. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué si soy un hijo de Dios me va tan mal en la vida? Yo no sé si a vos te ha pasado, pero yo creo que esto nunca lo dije, pero yo estuve 2 décadas pasándola mal. La década del 90 y la primera década del 2000. Y hoy, ayer, porque terminé ayer este mensaje, estaba diciendo cómo hubiera podido evitar esas 2 décadas de pasarla mal si hubiera sido obediente a lo que Dios me decía. O sea que no le puedo echar la culpa a Dios, ni puedo decir que Dios lo permitió, porque la verdad es que fue causa 100% culpa mía. Y si bien la Biblia nos enseña que las pruebas, nos enseña que las dificultades pueden ser una forma de crecimiento espiritual, Pedro nos dice que debemos considerar nuestra forma de actuar y de vivir. Yo esas 2 décadas pensé que iba a ser un desierto, era un desierto de 20 años, la mitad de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Sin entrar en mucho detalle, pensaba que realmente iba a ser para crecimiento espiritual. Y después me di cuenta de que realmente sí hubo un crecimiento espiritual, pero cuando yo reconocí que no era obediente a lo que Dios me solicitaba. Pero respondamos también a esta pregunta. ¿Quiere Dios que a sus hijos les vaya mal en la vida? Pues la palabra de Dios nos dice que no, por supuesto. Nos dice que no. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal.
para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Así lo afirma allí Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Dios sabemos que es un Dios que no es mentiroso, así que si Él dice que tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, pues créelo, mi hermano. Entonces, si Dios no quiere que nos vaya mal, ¿por qué permite que las cosas en tu vida vayan tan mal? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estás viviendo en fracaso? Otra excelente pregunta, claro que sí. Y la respuesta, ¿sabes?, es que muchos de nosotros nos van mal, como lo entendí yo después de 20 años, por las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones. En el texto que hemos leído, para comenzar, encontramos algunas de las razones por las cuales a los cristianos les va mal. Les va mal en sus vidas, en todo el entorno de sus vidas. Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Pedro 3, 10 y 11. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Vemos que los versículos nos dicen que si queremos amar nuestra vida y ver días buenos, tenemos que hacer algunas cosas que son importantes. Entonces, quiere decir que si hoy nos va mal en la vida, es porque no las estamos haciendo. Lógica pura. O estamos haciendo lo contrario de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Me seguís hasta ahí? Bien. Entonces, respondamos a la pregunta inicial. ¿Por qué me va mal si soy cristiano? Y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto. Y el primer punto con respecto a esto, en el texto que leímos al principio de 1 Pedro, nos va mal porque nuestra lengua la hemos usado para lo malo. Dice el versículo 10 en su primera parte, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. La palabra de Dios nos declara que como hijos e hijas de Dios, nuestras palabras tienen que ser usadas para edificar, para bendecir a nuestro prójimo. Por más que nuestro prójimo nos caiga pesado, de mal gusto, nuestras palabras tienen que edificar y bendecir. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, nos dice Pablo allí en Efesios. Pero lamentablemente muchos cristianos no usan sus palabras para ser de bendición, sino que usan sus palabras para el adulterio, para la fornicación. Su lengua es hábil para quizás conquistar a la mujer ajena o al hombre ajeno. Es hábil para la mentira, es hábil para el engaño. Nos va mal también porque nuestra lengua la usamos para el chisme, la usamos para la crítica, para la murmuración y para tener contienda con nuestro prójimo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice Pablo en Filipenses. Muchas veces cometemos el error de hacer las cosas para Dios, pero las hacemos murmurando, las hacemos quejándonos, las hacemos criticando las cosas que se hacen y las que no se hacen. Y este fue la punta del iceberg
mío en esos 20 años. En resumen, ¿sabes? Nos va mal porque hablamos cosas que contradicen la palabra de Dios. Decimos, nadie me comprende, y largamos un lagrimón. Cuando la palabra de Dios te dice que Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, ¿cómo que nadie te comprende? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nadie me comprende. Mentira. Hay un Dios poderoso que te comprende, que te conoce. Decimos, a mí nadie me quiere, y ahí largamos del otro ojo otro lagrimón. Pero sabes, el Señor te dice que Él no solamente te quiere, sino que te ama con amor eterno. Jeremías vuelve a decir, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y entonces cambiamos la frase y decimos, a nadie le importo. Y ahí ya no tenemos más lagrimones, porque lo perdimos todo en las dos anteriores. Pero sabes, la palabra de Dios te dice que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Amén. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice Jesús en Mateo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no hablemos lo que sabemos que no es así. Yo tarde me di cuenta. No hablemos lo que sabemos que no es así. Tenemos un Padre que tiene respuestas a todas nuestras necesidades. Amén. El segundo punto es que nos va mal porque no nos queremos apartar del mal. Allí en el capítulo 3, verso 11, en la primera parte del versículo, que se aparte del mal, dice Pedro. ¿Cómo nos puede ir? ¿Cómo nos puede ir bien en la vida si no queremos apartarnos del mal? Como cristianos, si bien muchas veces reconocemos que Cristo nos ha perdonado, hemos aceptado, a veces no queremos dejar aquellas cosas que nos gustan, que nos complacen. Esto es otra buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos puede ir bien en la vida si no queremos apartarnos del mal? Y muchos cristianos quieren bendición. ¿Vos querés bendición? Muchos cristianos quieren bendición. Pero no quieren dejar de vivir en adulterio, por ejemplo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice Hebreos. Otros cristianos quieren prosperidad en sus vidas, pero no quieren dejar un vicio, no quieren dejar de gastar esa bendición de Dios para pagar sus vicios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dice Dios en Isaías. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Así lo dice el Señor. Ahora, posiblemente habrá algunos cristianos que están clamando por bendición en sus vidas, pero no quieren dejar de obrar, quizás con corrupción en sus negocios o en sus trabajos. Yo he recibido testimonios de hermanos que han sido tentados drásticamente, severamente por el diablo para ser deshonestos y le han resistido, y doy gloria a ellos. Doy gloria a Dios por ellos.
Dios los ha aplaudido desde el cielo por su fidelidad, como decíamos hoy en la cena. En la casa del justo hay una gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío, dice Salomón en sus proverbios. Y no podemos vivir confiados y jugando con la misericordia de Dios. Si bien la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, también la palabra del Señor nos declara que tarde o temprano las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. Allí en Números 32:23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y aquí la frase vuestro pecado os alcanzará, mis amados, subraya la certeza de que el pecado tiene consecuencias inevitables para la vida del hombre y la vida de la mujer. Y este versículo nos recuerda la importancia de cumplir nuestras promesas y obedecer a Dios, ya que Él es justo y no deja el pecado sin castigo. A Él no se le va a pasar nada de nuestro pecado. El tercer punto, según Pedro, es que nos va mal porque no queremos hacer lo bueno. En la segunda parte del versículo 11 dice: y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y muchos cristianos queremos que nos vaya bien. Y tenemos conocimiento de las cosas que agradan a Dios. Todos aquí tenemos conocimiento de lo que sí agrada a Dios, ¿verdad? Y tenemos conocimiento de lo que no agrada a Dios, ¿verdad? Todos tenemos conocimiento de las cosas que agradan a Dios y que traen esa bendición. Pero ¿sabes qué? No las hacemos. No las hacemos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago. Y esto lo dice en clara alusión al pecado de omisión. Hacer lo bueno, mi amado, mi amada, es decidir vivir en integridad. Yo esto ya lo he repetido en otros mensajes. Y como no me gusta repetir los mensajes, entonces agrego semillitas desparramadas en otro tipo de mensaje. Pero todo lleva a lo mismo, mi amado, mi amada. Hacer lo bueno es decidir vivir en integridad, sin fallas, sin fisuras, y no volver atrás en todas aquellas cosas que han traído destrucción, que han traído dolor, que han traído fracaso a nuestra vida. Mas el justo vivirá por fe, dice Hebreos. Y si retrocediere, si se volviera atrás, pues eso no va a agradar a mi alma, dice el Señor. Ahora, igualmente tenemos que reconocer que vivimos mal. Vivimos sin paz. Vivimos sin gozo. Muchas veces con el corazón lleno de amargura. ¿Y sabes por qué? Porque nos negamos a perdonar a los que nos ofenden. A mí me gustaría que vos hoy, cuando llegara a tu casa, hicieras una lista de todos aquellos que te han ofendido y que no has perdonado. Vas a ver que hay una lista bastante larga. Que uno, por el trajín del día, por pasar los días, por esto y por aquello, quizás parece que se olvida. Pero si te sentás delante del Señor y te pones a escribir, te vas a dar cuenta de que te has negado a perdonar a los que te han ofendido. Ahora, la palabra de Dios nos dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también tenés que hacerlo vos. Nos va mal porque no buscamos la paz. No somos pacíficos, sino que siempre por nuestra soberbia, no sé, por nuestro orgullo, por nuestro mal carácter,
que sí, seguramente Dios te está tratando, pero es una piedra dura de moldear. Siempre tenemos conflicto con nuestro prójimo. Saben, yo he conocido hermanos que vivían de conflicto en conflicto. Parece que si hoy no tenía un conflicto nuevo, no era un nuevo día. Y eran cristianos. La palabra de Dios nos dice que nosotros, como cristianos, debemos ser pacíficos, aunque estemos en medio de personas conflictivas. Y vaya que lo estamos, ¿no? Salí a la calle nomás. Debemos ser pacíficos, aunque estemos en medio de personas conflictivas. Tenemos que recordar lo que la palabra de Dios nos enseña. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Pablo lo escribe en Romanos 12:18, cuando dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y este versículo es una exhortación del apóstol Pablo a los creyentes, a vos y a mí, para que busquemos la paz con todos, siempre que esté en nuestras manos hacerlo. La frase "si es posible", que escribe Pablo, reconoce que no siempre va a ser posible vivir en paz con todos, debido a circunstancias fuera de nuestro control. Eso se entiende, eso lo entendés, ¿verdad? Sin embargo, y aquí viene lo bueno, dice el versículo: en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de cada uno de nosotros. Y esto enfatiza nuestra responsabilidad de hacer todo lo posible para mantener la paz. Para mantener la paz aunque estemos enredados en situaciones conflictivas. Situaciones que están fuera de nuestro control. Situaciones que nosotros no hemos producido ni creado. Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos hacer lo posible para mantener la paz. Este pasaje nos llama a ser pacificadores. Este pasaje nos llama a esforzarnos por resolver conflictos de manera pacífica, de manera amorosa, con amor, con paciencia, con entendimiento, con sabiduría, con guía de lo alto, para reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones con los demás. Amén. Pase a adoración. Dios, no deseas que sus hijos, o sea, vos y yo, vivan en fracaso o vivan en el sufrimiento. Eso quedó claro. Él no desea que como cristianos nos vaya mal, y eso quedó más que claro. Pero muchas veces las consecuencias de nuestras propias decisiones y de nuestras propias acciones nos llevan a situaciones difíciles. Y les habla la voz de la experiencia. A través de su palabra, Él nos enseña que debemos refrenar nuestra lengua y que debemos apartarnos del mal, debemos buscar la paz haciendo lo que es bueno. Y si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, siempre vamos a tener en claro lo que es bueno. Cuando vos no tenés en claro lo que es bueno, es porque realmente no estás instruyéndote a través de la Biblia. La clave para una vida bendecida, la clave para una vida en paz, radica en obedecer estos principios y vivir una vida íntegra, una vida en armonía con los demás. Recordemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.
Decile al que tenés a tu lado, Dios quiere lo mejor para vos. Dios quiere lo mejor para mí. Pero, ¿sabes? Debemos también hacer nuestra parte. Debemos hacer nuestra parte. No podemos esquivar y esperar que Dios haga todo, porque si bien Él está dispuesto a hacer el sostén, el refuerzo, la rueda de auxilio, ponle el nombre que quieras, vos y yo tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.